como intereses repetitivos o restringidos, por lo cual se considera parte del espectro autista. Hoy vamos a hablar de esto, así que los invito a que nos acompañen en consulta directa. Yo soy Ana Luisa Guerrero y les doy la bienvenida. Comenzamos. Y en esta ocasión me da mucho gusto darle la bienvenida al doctor Enrique Navarro Luna. Él es jefe de servicio de hospitalización del Hospital Juan N. Navarro. Bienvenido, doctor. Hola, muy buenos días. También me da mucho gusto darle la bienvenida a la doctora Alma Marín Sánchez. Ella es adscrita a la terapia, al programa de terapia de familia también del Hospital Juan N. Navarro. Pues bienvenida, doctora. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. No, al contrario, pues se trata de un trastorno que podemos identificar en las infancias y que tener un diagnóstico oportuno pues les va a permitir tener un desarrollo completo en su vida, a lo largo de su vida. Pero ¿qué les parece que para entrar en materia vayamos a ver una cápsula que hemos preparado y regresamos a comentarla? El síndrome de Asperger es uno de los trastornos del espectro autista, TEA, que afecta la forma en que una persona percibe e interactúa con el mundo que la rodea. Las personas con Asperger ven, escuchan y sienten las cosas de manera particular. Suelen tener habilidades extraordinarias en áreas como la música, las matemáticas o el arte. Son pensadores profundos con una gran capacidad de concentración y una memoria excepcional. A diferencia de otras formas de autismo, las personas con Asperger no presentan un retraso significativo en el desarrollo del lenguaje ni en la cognición. Sin embargo, tienen verdaderos desafíos con sus habilidades sociales, la comunicación no verbal, la adaptación a situaciones cambiantes y sus patrones de comportamiento son repetitivos. Este trastorno plantea retos tanto para las personas diagnosticadas como para sus familias, amigos y en entornos educativos o laborales. Es importante recordar que cada persona con Asperger es un individuo único, con sus propias fortalezas, desafíos e intereses. Requiere una comprensión y apoyo adecuados para integrarse de manera efectiva en la sociedad y puedan llevar una vida plena. Bueno, pues estábamos viendo de manera general en qué consiste este trastorno y me gustaría, doctora, que justo pongamos en contexto que al menos en México, o sea, tenemos datos de la prevalencia de este síndrome. Sí tenemos datos de la prevalencia. Tal vez no están totalmente actualizados debido a que pues, a partir de la pandemia se perdieron muchas de estas estadísticas a actualizarlas, actualmente se están actualizando, pero pues sí, el síndrome de Asperger es bastante más frecuente de lo que nos imaginábamos en los niños como parte del espectro autista. Claro, y doctor, justamente a veces se dice que estos trastornos en las infancias pues son recientes, simplemente creo que en décadas anteriores pues no se les ponía tanta atención como ahora que estamos más al pendiente de los comportamientos. ¿Cómo podríamos catalogar esto, la prevalencia y la incidencia entre la población mexicana? Bueno, como lo mencionas, pues es un diagnóstico que pues tiene muchos años descrito, inclusive podemos hablar que desde 1943, que es justo el doctor Asperger el que empieza a hacer estas descripciones, da esa evolución. Entonces, la verdad es que sí tenemos mucho tiempo con este diagnóstico, pero efectivamente en los últimos años pues se ha hecho mayor identificación. Entonces, un poco complementando, tenemos un estudio aquí en México que se realizó por uno de los principales como investigadores, que se llama Fombone, el doctor Fombone, en 2016 hizo un estudio en León, Guanajuato, en preescolares, y en realidad fue el diagnóstico de autismo el que se exploró y alcanzaba las mismas cifras que a nivel mundial en ese entonces, que estaba más o menos en el 0.76%, ¿no?, de la población. Entonces, eso comparte con los números que se encuentran dentro de, pues a nivel mundial en ese entonces, ¿no? En los últimos años ha habido un incremento a este tipo de prevalencias. Sin duda, ya lo veíamos en la cápsula de manera general, estas
pues manifestaciones con las cuales podríamos ir identificando a este síndrome, este trastorno. Doctora, vamos a ser más claros con nuestra población. Si nosotros nos encontramos con niños, con menores, que podríamos identificar estas señales que nos pueden dar para que, pues, como cuidadores, como padres de familia, podamos tener, pues, una idea de si es necesario que un especialista esté abordando la circunstancia. Sí, aquí quiero puntualizar dos cosas que son muy importantes. Que a los bebés, a partir de que nacen, es muy importante que tengan la valoración pediátrica mensual, porque así vamos viendo cómo va el neurodesarrollo y el desarrollo en general del bebé. Esto se los menciono porque hay muchos papás que a partir de que nace el bebé dicen, bueno, solamente si tiene algún problema, alguna enfermedad, lo vamos a llevar con el médico general y pocas veces con el pediatra. Yo sí hago esto puntualmente, que cuando un bebé nace, los 3 primeros años de vida tiene que tener visitas mensuales con el pediatra o, si no es posible, con el médico general para que vayan checando cómo va el desarrollo del bebé. ¿Por qué? Porque desde que el bebé nace ya hay signos que nos pueden estar indicando que algo no va bien con el bebé. Y si no hay esta detección oportuna, pues después el tratamiento puede ser más complicado. Por ejemplo, que el bebé sostenga la cabeza a la edad que la tiene que sostener, a los 3 meses. Hay papás que dicen, pues no sostiene todavía la cabeza a los 3 meses, pero pues está muy chiquito, nos podemos esperar más. O que a los 6 meses el bebé no se siente. Y que antes incluso los médicos decían, no se preocupe, es flojito, va a tardar en sentarse. No tenemos por qué esperarnos ahora, porque cada mes tiene que ir habiendo el desarrollo normal. Podemos dar un margen, no sé, de 15 días, un mes más máximo, pero si este desarrollo del bebé no va como estamos esperándolo, es muy importante que ya sea valorado, no solo por el pediatra, sino a lo mejor también ya por un neurólogo o por un paidopsiquiatra. De tal forma que, por ejemplo, en el hospital donde nosotros trabajamos, en el Juan N. Navarro, cada vez se hace la detección más oportuna de este problema. Tenemos chiquitos de menos de 2 años en donde se está haciendo la detección oportuna del espectro autista y pues mi experiencia, a mí me sorprende ver cómo estos pequeños llegan con pocas habilidades para comunicarse o para sentarse o incluso para sostener la mirada, y con poco tiempo de terapia en el hospital mejoran muchísimo, sobre todo los que ingresan más pequeños al hospital. De ahí la importancia de la detección pronta, oportuna. Es interesante esto que comentas, doctora, porque justamente, o sea, atendemos muchas veces lo inminente, que si tiene malestares estomacales, que si tiene algún resfriado o una circunstancia así, y a veces dejamos de lado el neurodesarrollo, el desarrollo completo de Claro. si se está sentando correctamente y las posturas. Si se ríe, si te ve a los ojos, si te sostiene la mirada del bebé, si sostiene objetos con sus manitas o no. O sea, todo eso es muy importante. O sea, no tenemos que esperar que el bebé tenga un problema de salud. Los primeros 3 años la visita debe ser mensual con el médico. Así es. Doctor, ¿quieres comentar algo? Sí, claro. De hecho, dentro del seguimiento del control del niño sano que está mencionando la doctora, entre los 18 y 24 meses los médicos tienen que hacer una valoración directa hacia los datos de alarma que están mencionando. Entonces hay una ventana en donde estos síntomas ya se pueden observar con claridad y estamos hablando entre los 18 y 1 meses. O sea, es justamente esta etapa que le están diciendo. En la primera infancia, sin duda alguna. Sí, cuando es un bebé. Y bueno, una vez de que aquellos casos en los que sí se detecta en este periodo y en la primera infancia, sin embargo, también ya cuando el desarrollo va más avanzado, doctor, estas características o estas manifestaciones que tienen los niños con este espectro, me comentabas, el que tienen gustos muy reiterativos o muy específicos, o que justo tienen estos problemas de comunicación verbal y de relacionarse con los otros. Justo, en este diagnóstico vamos a encontrar que, como lo hemos mencionado, es un espectro, ¿no? Y a comparación del cuadro típico o lo que nosotros podemos conocer dentro del autismo, en este no hay un retraso en el desarrollo del lenguaje, pero sí es verdad que existen alteraciones en lo que podemos decir reciprocidad social o comunicación no verbal, ciertos gestos sociales, como ahorita lo estaban mencionando, el entendimiento de ciertos chistes, bromas, ¿no? Contextos sociales,
Y por el otro lado, pues son esos gustos como muy repetitivos, ¿no? O sea, son a veces temas de un interés particular que pueden estar acorde o no a la etapa de desarrollo en el que se encuentran, pero son muy fijos, pasan mucho tiempo en ese gusto, ¿no? Y que inclusive puede interferir en las actividades de la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, no poder salir de casa porque falta a lo mejor ese rompecabezas, ¿no? Que tanto le gusta y que tanto gusta desarmar y armar de forma repetitiva durante 4, 5, 6 meses, eso llama la atención y empieza a generar una disfunción. A eso me refiero con esas conductas repetitivas, ¿no? Por supuesto. Oye, doctora, antes de que nos vayamos a la pausa, ¿qué tan complicado o qué tan complejo es para los especialistas poder hacer un diagnóstico y que este diagnóstico pues no se confunda con otros? ¿Hay maneras de que ustedes puedan discriminar de la mejor forma estos diagnósticos? Sí, ya tenemos muchas pruebas para poder discriminarlo de forma oportuna, pero lo que más nos ayuda es la visión de los papás, que tanto desde pequeños estuvieron en contacto con él y estuvieron viendo cómo va su desarrollo. Ellos nos dan una información muy importante sobre cómo está su bebé, aparte de las pruebas que nosotros aplicamos y que incluso se toman videos también cuando son muy chiquitos, videos de los bebés con papá para ver cómo reacciona a los diferentes estímulos. De aquí que no es tan fácil en el sentido de que pueden manifestar síntomas mínimos o síntomas muy importantes. Por ejemplo, hay papás que dicen, es que mi niño es introvertido. Ajá, y así era yo de chiquito. Entonces yo no vi nunca anormal en mi hijo porque yo era igual a él. Pues sí, pero resulta que el papá también tiene Asperger, también es parte del espectro autista. Por eso es que no lo detectaba, lo tenía totalmente normalizado. Entonces lo que hemos visto en el hospital es que muchos papás o mamás o familiares de los pequeños también están dentro del espectro autista y como estaba normalizado, pues no lo veían como algo que se tenía que tratar. Justo a eso, yo creo que ahorita que regresemos del corte vamos a abordarlo, porque cómo es que la personalidad que se va formando a lo largo de los primeros años, pues nos puede hacer confundir este trastorno o este espectro con su manera de ser, que a lo mejor puede ser que sean niños apáticos o que muestren desinterés por algunas cosas. Ya nos irán comentando una vez que vayamos hablando en el programa. Pero es momento que hagamos una pausa, así que lo invitamos a usted, nuestra querida audiencia, a que nos escriba y que nos haga llegar todas las preguntas sobre el síndrome de Asperger, que ya nos pueden enviar a través de nuestros medios de contacto. Están apareciendo en su pantalla nuestras redes sociales, @canal14mx en Facebook, YouTube y X, o bien escríbanos un mensaje de WhatsApp al 5513 56 60 25. Ya regresamos. Consulta directa. Continuamos. Durante el primer paseo espacial, lo más difícil probablemente sea manejar las emociones. A menudo vemos a los cosmonautas como personas fuertes y exitosas que han cumplido sus sueños. Pero, ¿a qué precio? Cuando buceas en el mar, experimentas un silencio que probablemente pueda compararse con el silencio en el espacio. Estando en la Tierra, esto es lo más cerca que estará de lo que es la ingravidez. RT Documentales. A las puertas del espacio. Martes, 16:40 horas. Se piensa que el linaje de los cocodrilos evolucionó hace más o menos 250 millones de años. Porque entendiendo cómo es que ellos viven, es que nos podemos dar cuenta que son otro ser vivo que compartimos la tierra con ellos. ¿Sabías que los cocodrilos pueden llegar a vivir, su tiempo medio son 100 años? La permanencia de los cocodrilos en estas lagunas permite también la permanencia de los manglares. Ana Descalza, lunes, 12:30 horas. Este lunes a las 13 horas en Oceánides, Península de Yucatán, conozcamos un grupo de personas y organizaciones que protegen al tiburón toro. Han sido un animal sobre el que se han sembrado muchas ideas erróneas, en especial el tiburón toro, al que se le ha construido la leyenda negra de ser la especie de tiburón más peligrosa para los humanos. No se está extinguiendo, al tiburón lo estamos aniquilando. Por Canal 14. Filmado en el Tropicana, esta historia tiene como intérpretes a Evangelina Elizondo y Abel Salazar. Urge presentar el show que salvará de la ruina a Tropicana. Bueno, pensándolo bien, va a ser muy divertido verte hecho un tonto. No sé si es un milagro o vivo un sueño.
pero mi estatua se convirtió en mujer. Al fin te encontré, de carne y hueso. Cinema 14 presenta Tropicana, lunes 13:30 horas. Consulta directa. Regresamos. Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros en Consulta Directa. Recuerde que este espacio es para usted, así que lo invitamos a que nos escriba y nos diga qué temas de salud le gustaría que abordemos en Consulta Directa. Nuestros medios de contacto aparecen en su pantalla, así que háganos llegar todas sus sugerencias. Estamos hablando en esta ocasión del espectro autista y justamente pues, ¿cómo surge o cómo se diagnostica? Una de las preguntas más frecuentes, doctor, es si este trastorno se hereda, si es genéticamente, pues, transmisible, ¿no?, hacia las generaciones posteriores. Bueno, pues no es un diagnóstico que se herede por sí solo. O sea, no es que si el papá tiene este diagnóstico, los hijos van a heredar de forma consecuente este diagnóstico. Lo que quiere decir es más bien que la raíz o el origen de este síndrome tiene un componente genético importante. O sea, hay una codificación que no solamente es un punto en los genes que muestra un error y con eso aparece, sino son varios, pero que ese es el origen. O sea, es más o menos entre un 60-80% que se explica por un componente genético. Y entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos que tener bajo vigilancia y supervisión, porque sí podemos conocer que a lo mejor dentro de estas familias, como lo estábamos hablando anteriormente, podamos encontrar ciertos rasgos, síntomas en otros familiares cercanos, ¿no? Desde padres como hermanos o primos o este tipo de familiares. Sin duda, pues sí se trata, como en muchas otras pues, trastornos, en identificar estas redes y que juntos se vayan apoyando, porque finalmente, pues, al estar algún miembro de la familia con un diagnóstico de este tipo, pues siempre involucra a todos los restos y a los demás integrantes. Les platico, doctores, este espacio está pues justamente diseñado para escuchar la opinión de nuestra audiencia. Así que salimos a las calles a preguntarle a la gente qué dudas tiene o qué preguntas les vienen a la mente cuando hablamos del espectro autista. ¿Qué les parece que vamos a ver una para que nos ayuden a responderla? Hola, buenos días. Daniel Machuca, 52 años. Mi pregunta para los especialistas sería, ¿a partir de qué edad podemos comenzar a darnos cuenta de cuáles serían los síntomas que nos podrían hacer pensar que un niño tiene Asperger? Justamente lo que hablábamos, doctora, creo que es interesante y muy importante ser enfáticos en cuándo empiezan los diagnósticos, ¿no? Sí, lo que yo les mencionaba, o sea, que desde que nace el bebé es muy importante que tenga el control pediátrico cada mes, porque cada mes, los primeros 3 años de vida, el bebé va a ir teniendo logros, lo que llamamos hitos del desarrollo. Entonces, desde el primer mes, pues el pediatra te puede decir, tu bebé está empezando a sostener bien la cabecita, ya te está viendo a los ojos o no, está teniendo el reflejo de prensión con su manita o no. Entonces, pues desde que nace el bebé se pueden ir detectando algunos signos que nos puedan ir haciendo pensar que hay algún problema o no hay ningún problema. De hecho, desde que nace el bebé, los médicos le damos una calificación que se llama APGAR, y el APGAR ya nos ayuda a saber cómo nació ese bebé y cómo estuvo a los 5 minutos y si esto está o puede llegar a afectar o no su neurodesarrollo. Entonces, el control mensual del bebé va a ser la forma más oportuna de ir viendo si el neurodesarrollo del bebé es normal o si empieza a presentar algún síntoma relacionado con el espectro autista. Hay bebés que desde los 3 meses, si ya no sostienen la mirada, no sostienen su cabecita, pueden por lo menos ir teniendo un foquito amarillo de que hay algo ahí que se puede o no detectar. Recuerden que los niños ya más grandes, los bebés ya de 2 o 3 años, los papás te dicen, es que prefiere estar viendo los focos a estar jugando con sus juguetes. ¿Y desde cuándo es esto? Pues desde que nació. A lo mejor cuando nació es normal que el bebé tenga ese interés por ver la luz, porque todavía su visión no es la adecuada, pero no es normal en un bebé de más de 6 meses que prefiera todo el tiempo estar viendo las luces a estarse divirtiendo con sus juguetes o con sus sonajas, ¿no? Entonces, desde muy temprana edad se está pudiendo ir haciendo el diagnóstico de que algo está sucediendo en el neurodesarrollo del bebé. Y como mencionaba, la importancia de la supervisión desde temprana edad, desde que nace el bebé, por un pediatra o un médico de forma mensual.
Por supuesto. Muchas gracias, doctora. Vamos a ver otra pregunta de nuestra audiencia para poder responderla. Mi nombre es María Guadalupe, tengo 60 años de edad y me gustaría, la pregunta que les haría yo a los especialistas, si existe una escuela especializada para los niños que padecen Asperger. Qué interesante esta pregunta, doctor, porque justamente cuando ya tenemos un diagnóstico, creo que los papás lo primero que pensamos o los cuidadores es si requieren una atención especial a la de otros pequeños. Sí, va a depender de las características de cada uno de los sujetos que estén dentro de este espectro, porque bien puede haber chicos y chicas muy funcionales, ¿no? O sea, puede haber chicos que se pueden insertar en cualquier ambiente, ¿no? Al ser una presentación, pues vamos a ponerlo así, leve, no me gusta esa palabra, pero vamos a entenderlo así. Pero puede haber a lo mejor otras personas que tengan mayores dificultades en la socialización y se requieran a lo mejor algún tipo de medio un poco más vigilado, controlado, para poder apoyar a encontrar estrategias de socialización, de entendimientos de contexto social, como le estábamos mencionando, de disminución en los intereses repetitivos. Y eso en el medio público pues es un poco limitado, es una realidad, ¿no? O sea, dentro del terreno público no tenemos una escuela específico para este tipo de condiciones, ¿no? Pero sí es verdad que dentro del medio privado pudiéramos encontrar escuelas que puedan tener algún tipo de atención a ello, ¿no? Pero bueno, pues es algo que trabajamos de forma colectiva, con escuelas, con instituciones públicas para poder dar el mayor pues sí, aproximación a este tipo de individuos. Sí, claro, y siempre el acompañamiento a los padres de familia, justo desde la óptica de ustedes, los médicos, los especialistas que los apoyan. Vamos a ver una pregunta más para poder responderla. Mi nombre es Rosa María, vivo en Tijuana y le quería hacer una pregunta a los médicos. ¿Qué diferencia hay entre el Asperger, cuántos Asperger hay y el autismo? Qué interesante, doctora. Justamente creo que es una de las principales dudas que tenemos cuando hablamos de estos trastornos. Bueno, el Asperger entra dentro del espectro autista. Cuando una persona tiene Asperger, puede ser también un Asperger leve, moderado o severo, o ya empezando en otra gama del espectro autista. Aquí lo importante es ver también, y por eso es la importancia de que se lleve a un pedopsiquiatra si ya se detectó como que tiene este síndrome de Asperger, es ver si únicamente tiene síndrome de Asperger o tiene alguna otra condición, porque hay algunos que además tienen déficit de atención e hiperactividad, hay algunos que tienen depresión, hay algunos que tienen ansiedad, entonces el tratamiento va a ser diferente dependiendo de las condiciones que tiene este chiquito. Hay algunos, yo he tenido muchos niños con Asperger que son muy brillantes, por lo mismo que son muy obsesivos, llegan a ser, tuve un niño de 6 años que ya había aprendido ruso de haberlo visto en internet y además ya dominaba el inglés a esa edad y era genial en muchas cosas. Entonces también esto se tiene que detectar, si es un niño genio o si es un niño que tiene también problemas de cognición, para que tenga la atención oportuna. Se supone que ahorita por ley todas las escuelas públicas, primarias y secundarias, tienen un apoyo psicológico adicional para la detección y atención de niños con problemas o neurodivergentes. Esto lo menciono porque hay muchos papás que van a nuestro hospital y que están teniendo el apoyo actualmente de estos departamentos que se encuentran en las escuelas y nosotros muchas veces nos coordinamos junto con ellos o junto con los maestros, les mandamos incluso unas hojitas, unos cuestionarios para que también el maestro nos reporte. El maestro llega a ser también un apoyo muy importante para la detección y atención de estos pequeños porque como les menciono, es muy raro que un Asperger sea un Asperger y nada más tenga este trastorno. Generalmente tienen algún otro problema por lo mismo que les ha costado trabajo socializar, les ha costado trabajo seguir indicaciones con los papás y pueden incluso llegar a ser víctimas hasta de violencia familiar por lo mismo que no se comportan como el resto de los niños, ¿no? Así es. Justamente, qué importante haces hincapié en que la colaboración entre el docente, los padres de familia y ustedes, pues justamente va a permitir que el desarrollo de estos pequeños vaya siendo el óptimo, porque pues no podría un especialista solito poder sacar adelante a estos chicos, ¿no? Sí, no. Así que, bueno, vamos a ver otra pregunta para poder responderla. Hola, buenos días. Mi nombre es Ernesto, tengo 27 años y la pregunta que tengo es,
¿Cuál sería la manera correcta de educar a mi hijo con Asperger en casa? Es compleja esta pregunta, doctor, pero creo que sí habría ahí como unas líneas como para recomendarle a los padres. Sí, efectivamente es una pregunta muy compleja porque creo que estamos hablando de individualizar diagnósticos, ¿no? De ver cuáles son los requerimientos de cada uno de los chicos o chicas que se encuentran bajo este espectro. Y a partir de eso son las recomendaciones, ¿no? Si hablamos de forma general, pues estamos hablando de estas fallas sociales, de estas fallas en los contextos sociales. Entonces, una de esas intervenciones, pues es justamente es tratar de incluirlo, ¿no? Aunque puede ser complicado y para eso es el apoyo de los especialistas para encontrar la forma, ¿no? Y en ese sentido creo que es ahí donde podemos orientando. De hecho, aquí nuestra compañera que es especialista en terapia familiar, yo creo que podría darnos un poquito más de información al respecto. Sí, bueno, dentro de terapia familiar, lo primero que trabajamos con los papás son los hábitos. Aunque parezca increíble, en muchas familias los hábitos de la vida diaria no están puestos ni en los papás y mucho menos en los pequeños. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿a qué hora come la familia? Pues a veces comemos a las 2, a veces a las 5, a veces a las 7 de la noche. Todo esto no ayuda a que el desarrollo de los niños sea adecuado. Entonces, lo primero que trabajamos con la familia son hábitos, reglas, límites que muchas veces los papás tampoco los tuvieron en sus hogares de origen y entonces no saben cómo ponerlos a sus niños. Les digo, así como hay un horario en la escuela y esto les estructura la vida al pequeño, le da confianza, ayuda a su autoestima y desarrollo, en casa tiene que haber un horario desde que se levanta, qué tiene que hacer, qué esperamos que él haga, cuando llega de la escuela también, qué esperamos que haga llegando de la escuela y qué van a hacer ustedes junto con él, porque ahora la principal queja de los niños es de los niños, no de los papás, es mi mamá y mi papá están todo el día en el celular, no me hacen caso, no me escuchan, como yo solo o como en mi cuarto o como viendo mi celular y duermo con el celular. Entonces todo esto y también ahora la regularización de los celulares tanto para adultos como para niños es indispensable para el desarrollo de los pequeños. Entonces son de las cosas que es muy importante trabajar en las familias. Así es, justo lo que comentábamos, el acompañamiento de toda la familia es lo más importante. Vamos a hacer una breve pausa, pero al regresar vamos a seguir hablando de este espectro, una parte de estos espectros autistas, el trastorno de Asperger, así que mándenos todas sus preguntas, están aquí nuestros especialistas para responderlas. Escríbanos, están apareciendo en nuestra pantalla nuestros medios de contacto. O bien, mándenos un mensaje de WhatsApp al 5513 56 60 25. Ya regresamos. Consulta directa. Continuamos. Haz de MX Plus tu lugar favorito. Radio y televisión. Tus podcasts a la carta. Tus medios públicos te acompañan en vivo. Todo en una sola plataforma. MX Plus. Los migrantes son caminantes del destino. ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Titanes de la ruta sin final. Tejedores de historias en tierras desconocidas que desafían las distancias y alteran las brújulas. Sus pasos son el recordatorio de que todos somos migrantes. Y es que la migración es la eterna danza de la humanidad. Pero hoy no todos lo creen así. Build that wall, build that wall, build that wall, build that. Hola, soy Alejandro El Gallina y soy un adicto en recuperación. La familia sufre y la familia enferma. Hoy me toca ayudar, como todo mi pueblo me ayudó, soy de San Miguel, y tengo que ayudar, tengo que estar ahí en ese movimiento de salvar vidas. Les puedo decir que sí vale la pena vivir. Que hay una solución para la vida de un usuario, de un adicto. Puerta de salida, más fuerte que la adicción. Lunes, 16 horas. Hola, soy María Teresa Priego y quisiera invitarles a nuestro próximo programa. Intentemos hablar, reflexionar abiertamente sobre este tema, la lucha invisible, la inclusión de las personas con discapacidad. Que sean más humanos. Hace falta que los profesionales
de la educación sean más humanos. A partir de que esto no es una enfermedad, ¿no? Dar información precisa, que esto es una condición de vida. Abiertamente, lunes, 17 horas. Consulta directa. Regresamos. Gracias por estar con nosotros en Consulta Directa. Pues le agradecemos su participación. Seguimos respondiendo las preguntas en torno al síndrome de Asperger que nos están haciendo llegar. Nuestros medios de contacto aparecen en pantalla para que nos haga llegar todas sus dudas o todas sus preguntas. Y justamente estamos respondiendo a esas dudas que tenemos. Nuestra audiencia en las calles tiene varias preguntas. Vamos a ver una de ellas para poder responderla. Hola, mi nombre es Ale y mi pregunta es sobre cómo se puede diagnosticar a una mujer con Asperger, ya que como todos sabemos, la mayor parte de los diagnósticos se hicieron en base a estudiar a hombres. Entonces, ¿hay alguna diferencia? Qué interesante pregunta, justo lo hablábamos, qué tan diferente es la presencia de este trastorno en hombres, en mujeres, a edad temprana, el diagnóstico o más adelante. No sé quién tenga datos más precisos. Sí, pues efectivamente la presentación clínica puede diferir entre los sexos, ¿no? Efectivamente en las mujeres existe un fenómeno el cual reconocemos como un efecto camuflaje, ¿no? En donde justamente son síntomas como muy atenuados. Inclusive en los intereses pueden estar como muy vinculados hacia la etapa de edad, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando son niñas escolares pueden ser que el interés restringido sean ponis o sean unicornios y pasen todo el tiempo en ese tipo de situaciones. Pero es justamente, inclusive hay estudios donde abarca en etapas más adolescentes donde empieza la depresión, la ansiedad, precisamente por esas fallas en la socialización, cuando no se sienten parte de el entorno, ¿no? De sus compañeros, compares, ese tipo de disfunciones. Entonces, pues sí difiere, es un efecto más atenuado, vamos a ponerlo de esa manera, pero que, bueno, pues se puede hacer ese diagnóstico a través de la visualización. ¿Qué complicación hay, doctor, en que podamos hacer este diagnóstico si ya no se hizo en edades tempranas, cuando ya estamos en una edad adulta? Claro. Hay un estudio escandinavo que se hizo dentro de una gran base de datos en donde en etapas más tardías hablábamos que en mujeres, digo en esta pregunta, abarcaban más síntomas depresivos, ansiosos, trastornos de la conducta alimentaria, y trastorno obsesivo compulsivo eran como comorbilidades o condiciones que se desarrollaban en la trayectoria, ¿no? Entonces, pues hablando de esa adultez, pues genera mayor riesgo a la generación de psicopatología o de otros diagnósticos psiquiátricos. Hay que ser también muy precisos en eso. Nosotros también a preocuparnos por las infancias, pero hacernos también conscientes de que como adultos podríamos estar pasando por o hemos pasado por un trastorno de este tipo y por supuesto, pues atenderlo. Vamos a ver otra pregunta para poder responderla. Hola, soy Alexander, tengo 18 años y tengo una pregunta. ¿Es cierto que el Asperger es un tipo de autismo? Y si lo es, ¿por qué le dicen Asperger y no autismo? Gracias. Doctora, ya hemos hablado un poquito de esto, pero hay que dejarlo muy claro para nuestra audiencia. Sí, como les mencionábamos al inicio, es un grado leve de autismo y que fue diagnosticado por el doctor Asperger desde 1940 y por eso es que se llama así. Y lo que comentaban también anteriormente sobre las niñas, algo que ha ayudado mucho a la detección en adolescentes y adultas son los medios de comunicación, porque ahora en YouTube y en otras plataformas llegan a ver ahí mencionado lo que es el síndrome de Asperger y muchas lo detectan y es así como acuden después a solicitar ayuda. Y la importancia de por qué se da esta diferencia entre niñas y niños es porque a las niñas las tendemos a socializar pues casi desde que nacen, ¿no? De los primeros juguetes que se le da a una niña es un muñeco y cuida a tu muñequito, dale de comer, o sea, favorecemos mucho la socialización en las niñas, el que sostengan la mirada, el que jueguen con otras niñas, el que jueguen juegos donde hay mucho contacto físico, pero las niñas refieren desde pequeñas pues que sí podían estar con una amiguita o con sus hermanos, pero que cuando ya era socializar en una fiesta infantil o en la escuela era donde les costaba mucho trabajo, donde no tenían amigas o amigos cercanos y donde también les costaba trabajo a veces para seguir ciertas indicaciones de parte de los maestros porque tendían a distraerse o protegerse de esta sobrecarga de estimulación que reciben haciendo otras cosas como dibujando,
en fin, un sinfín de cosas. Esto promueve que muchas niñas al entrar a la adolescencia tengan problemas emocionales graves. Entonces, es importante también detectar que si una adolescente empieza a presentar problemas de depresión, ansiedad, cutting, como mencionaba el doctor, también problemas de alimentación, tengamos muy en cuenta si además de esto no está teniendo algunos síntomas relacionados con Asperger. Sin duda, hay que tomarlo muy en cuenta. Vamos a abondarlo, a hablar más de esto en un momento, pero vamos a ver otra pregunta para responderla. Mi nombre es Dafne, tengo 30 años y mi pregunta es si el Asperger es hereditario. Doctor, ayúdanos a responder esta pregunta. Claro. Pues bueno, igual complementando la pregunta anterior, en el 2013 es que se hace la modificación de esto, síndrome de Asperger, autismo infantil, autismo atípico, que era clasificaciones internacionales de la OMS, o la Organización Mundial de la Salud, estaban dentro de esa clasificación en el 2013, que es el DSM-5, que es la clasificación norteamericana, propone el cambio. Y esto es porque como dividíamos el diagnóstico en tantos, de repente se perdían y no los detectábamos. Entonces, pues un poco en esa coordinación y para poder ampliar la detección es que se destina que se conozca esto como el trastorno del espectro autista, ¿no? Entonces, así en como a partir del 2013, que no es, pues, ya pasó bastante tiempo, ahora ya lo conocemos como un espectro, ¿no? Y a partir de eso es que tenemos especificadores y es ahí lo que hemos hablado, ¿no? Y bueno, como lo hemos mencionado, pues esto no es una situación hereditaria, sí tiene un fenómeno genético. Igual platicábamos que hay un fenómeno que se llama fenotipo ampliado del autismo, que son estos síntomas que podemos encontrar en otros familiares cercanos, pero no necesariamente cumplir con los diagnósticos, ¿no? Y es ahí el por qué explicamos que sí hay un origen genético, pero no es papá lo tiene, hijo va a tenerlo. No funciona de esa manera. Más bien es un factor de riesgo, aumenta el riesgo a que el niño o niña pueda tener este diagnóstico. Sí, sin duda, esta parte del entorno familiar pues juega un papel fundamental. Y ya lo comentaban, nosotros como cuidadores, como padres, el querer procurar un desarrollo óptimo de nuestros niños, pues justamente ir evaluando su situación emocional. Y ustedes coincidían en esta parte de que la mayor parte, bueno, gran parte de las personas con este trastorno desarrollan estos cuadros de ansiedad, de depresión, la salud emocional y mental ahí está pues en juego. Y también hay un factor que es la estigmatización por parte pues de los entornos ya no tan cercanos y de la sociedad, incluso en torno a trastornos de este tipo, ¿no, doctora? Sí, esto para mí es muy importante mencionarlo porque los papás muchas veces tardan en pedir ayuda a los profesionistas de salud mental porque dicen, mi hija pues sí es muy introvertida, no quiere convivir con otras niñas, es obsesiva, pero no está loca. Entonces, ¿por qué la tengo yo que llevar con un psiquiatra? Además, los psiquiatras dan unas medicinas que los vuelven adictos, yo no lo voy a llevar ahí. Quiero yo mencionar que es muy importante que los papás tengan presente que la salud mental es tan importante como la salud física, que el profesionista de salud mental no ve locos, ve de todo tipo de gente que tiene solamente problemas de ansiedad, de depresión o problemas de otro tipo, incluyendo la psicosis, y que los tratamientos que se dan no crean adicción. Tan es así que muchos de estos medicamentos son de venta libre, no se requieren recetas y que el tratamiento muchas ocasiones va de la mano de un psicólogo o de varios psicólogos y se requieren varios tratamientos para el pequeño porque a veces requieren de psicopedagogía, requieren también de terapia familiar, requieren a veces también de psicomotricidad y entonces va a requerir de todo un equipo para el tratamiento de ese niño o esa niña para que su desarrollo sea óptimo. De ahí la importancia de que rompamos ese estigma de que los profesionistas de salud mental no son los adecuados para ver a mi hijo o verme a mí. Doctor, en consulta, ¿qué han identificado ustedes justo en torno a esta estigmatización hacia los pacientes? Bueno, pues hay un retraso en el diagnóstico por esto, simplemente, ¿no? O sea, hablamos que en el autismo típico que hemos hablado también, hay un retraso alrededor entre 4 y 6 años, más o menos. Este es un estudio que también se hizo aquí en México con la doctora Zabaleta. Se hizo esta exploración sobre la trayectoria.
Y había un retraso en autismo típico de 3 a 6 años, pero imagínense en este tipo de espectro que hemos hablado, que es atenuado, que hay fenómenos de camuflaje, pues nos podemos llevar, como lo hemos mencionado, hasta llegar a la adolescencia, cuando más bien llegan por estas complicaciones. Entonces, el estigma lo que está haciendo es retrasar el diagnóstico, retrasar las atenciones y que esto pues genere mayor pues alteración en este tipo de individuos. Sin duda, porque pues más allá de que es más que importante la salud mental y emocional de los pacientes, pues justamente el no tener un acompañamiento y un tratamiento adecuado pues puede generar que a la larga su desarrollo y su inserción en el ámbito laboral, en relaciones afectivas, pues también se vea muy comprometido, ¿no? O sea, no es un trastorno que se queda en la infancia y ya, o sea, se va arrastrando a lo largo de la vida. Así es, eso es lo más importante. Sí. Y muchos de estos pequeños, por lo mismo que no se detecta oportunamente, son víctimas de bullying en la escuela. Es más fácil que vivan violencia familiar porque los papás creen que es capricho del niño. ¿Por qué este niño se está golpeando la cabeza contra la pared? ¿O por qué no quiere comer ciertos alimentos? Es que lo tienes muy consentido, entonces vamos a ponerle un buen castigo. Cuando la realidad es que el niño tiene un problema de salud mental que requiere un tratamiento y una atención diferente a la que se le está dando, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante porque muchos de los pequeños que llegan con nosotros ya han sido víctimas de bullying, lo cual vuelve más complejo su tratamiento, y también son víctimas de violencia en casa. Sin duda. Antes de que nos vayamos a un corte, doctor, hablábamos de los tratamientos y muchos de estos tratamientos implican pues medicamentos, que ya nos aclaraba la doctora, no es que estén generando adicciones, sino que contribuyen a esta parte en que el cerebro funcione de alguna manera pues más acorde a la realidad. Sí, bueno, pues es importante mencionar que bajo esta condición de vida, el tratamiento principal ni siquiera es farmacológico, ¿no? Y es a lo mejor un poco lo que tenemos que tener en claro, sino el fármaco aparece cuando aparecen las condiciones agregadas, la depresión, la ansiedad, el déficit de atención, muchas otras condiciones, ¿no? Entonces, más bien, lo que es el tratamiento nuclear son las intervenciones no farmacológicas, ¿no? La parte del contexto social, la parte de la terapia de familia, la parte de la socialización, la parte de disminuir esos intereses restringidos, ¿no? O sea, es un equipo multidisciplinario el que se requiere y que pues estamos insertos todos nosotros, tanto psicólogos como médicos, para dar pues ese seguimiento. Pero sí es importante mencionar que el tratamiento en realidad es no farmacológico, sino más bien es toda la terapia, toda la rehabilitación que se requiere para una mejor inserción. Y ya después vienen los medicamentos, si es que es necesario, pero bajo lo que hemos estado hablando, pues es casi también muy necesario por todos estos fenómenos que hemos hablado, ¿no? Sí, todo lo que esté asociado. Así es. Bueno, pues qué interesante y qué bueno que se aclara esto. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar para responder todas las preguntas que en torno al síndrome de Asperger ya nos están haciendo llegar. Nuestros medios de contacto aparecen en su pantalla, así que esperamos todas sus preguntas. Ya regresamos. Consulta directa. Continuamos. En un camino desolado de San Antonio, Texas, un trabajador de un edificio aledaño encontró un camión abandonado. En su interior había 67 migrantes de diferentes nacionalidades. No me puedo imaginar esas madres con esa noticia. Aquí no me muevo hasta que sepa bien qué fue lo que pasó con él. El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada. Me voy pa'l norte. Lunes, 21 a 30 horas. Un grupo de contrabandistas de tabaco opera durante las turbulentas épocas de los 1800. Están muy silenciosos estos lugares. Tal vez usted como jefe político sienta repugnancia de ver que se fuma contrabando aquí. Mi hijo no es un asesino. Dicen que su hijo es el muy mentado Pepe el Diablo. Cinema 14 presenta Función Estelar, Astucia, lunes 23 horas. Conozcamos la tecnología que respalda la seguridad en Japón ante los devastadores eventos naturales que pueden llegar a surgir. Since the disaster, an outpouring of support and aid in various forms has been extended to the disaster areas. The passengers were in a slight panic, so the Tohoku Shinkansen have a system to quickly detect earthquakes and immediately stop the trains. Forward, martes, a partir de las 12:20 horas.
Dos hermanos permiten que un grupo de artistas inunde su hogar. Y esto se acabó. O pagan o desalojan. ¿No tuviera la amabilidad de cambiarme este billete de A5 por 2 de A10? Sí, hombre. Y mañana tendrá lugar el embargo de todos los bienes que posee su señor tío. ¿Da usted su permiso? Yo no doy nada porque ya no tengo nada. Cinema 14 presenta Voces de Primavera, martes 13:20 horas. Consulta directa. Regresamos. Pues gracias por seguir con nosotros. Seguimos en Consulta Directa hablando en torno al espectro autista, en este caso el trastorno de Asperger, y justamente pues hablamos de que es una condición en las personas que lo presentan que no les permiten relacionarse, insertarse en la sociedad de manera óptima o en su entorno social, las complicaciones que lleva para que pues tengan un óptimo desarrollo en el ámbito escolar y laboral. Y justamente hablábamos en la pausa, doctora, cómo estos pacientes, como estas personas con esta condición, pues llegan a tener estos problemas para relacionarse que les generan estas ansiedades, estos, pues yo le llamo un sufrimiento porque al final del día no están, pues les genera una depresión, ¿no? El poder llevar a cabo una vida, pues, relativamente normal, si es que podamos utilizar el término normal, no creo que sea el más adecuado, pero pues que tengan un desarrollo óptimo en su círculo. De ahí comentábamos la importancia de que los padres, desde que el niño es pequeño, ayuden a la parte de socialización de los pequeños. Porque ahora está de moda que como quiero mucho a mi hijo, le compro todos los juguetes que quiere, pero no juego con él, no convivo con él. A mí me toca ver cuando voy al jardín con mi perrito que los papás están sentados con su celular y los niños están solos en los juegos. Veo yo que conviven más las personas que llevan su mascota con su mascota que los papás que llevan a sus niños. No juegan con los niños. Los niños necesitan jugar con sus papás, no tanto que les compren muchos juegos. En la parte de la estimulación, como mencionaba el doctor, esta estimulación que requieren los niños en sus primeros años de vida, las personas idóneas para realizarlas son los papás, son los hermanitos con los que están. Entonces, ¿qué está sucediendo dentro de casa? ¿Son 2 o 3 o 4 personas viviendo en la misma casa o es una familia que convive, que comparte, que juegan juegos juntos, que ven una película y luego la comentan todos al mismo tiempo? ¿O cada quien está en su cuarto con su televisión, su celular y sus juegos de video? ¿Qué está sucediendo con la familia? ¿Es una familia en donde realmente hay integración, en donde realmente hay motivación, donde realmente se convive y se comparte? ¿O es una familia donde son 5 personas o 6 diferentes, donde cada quien hace su vida? Esto lo menciono porque muchos de los problemas de desarrollo de los niños son como consecuencia de que en las familias no se está conviviendo de la forma adecuada e integral que se debe de convivir. Hay muchos problemas en la crianza. Yo entiendo que los papás trabajan muchas horas y llegan cansados a casa, pero es importante que convivan con sus niños. Yo les digo, por lo menos media hora después de cenar, platique con su hijo. No le dé órdenes ni le dé sermones, platique con él. Oye, ¿qué estás viendo? ¿Qué youtubers te gustan? ¿Qué viste en la tele? ¿Qué animes son los que te interesan? Vamos a verlas juntos, y les ayuden a cuestionarse todo esto. O si tienen intereses restringidos, ver por qué nada más les está gustando hablar de fútbol. No hay quienes son niños que son especialistas en fútbol, pero son pésimos en matemáticas, en español y en otras cosas. A ver, ¿qué está sucediendo con mi hijo? Que se sabe los nombres de todos los futbolistas desde 1900 hasta la fecha y no se sabe el nombre de los estados de la República Mexicana y tiene 12 años. O sea, algo raro está pasando aquí. ¿Por qué tiene tan buena memoria para unas cosas y pésima para otras? A lo mejor ahí es un factor importante que yo tengo que tomar en cuenta para ver si no es que mi hijo requiere ya una atención de otra forma o por lo menos requiere más atención de mi parte para motivarlo a que le gusten otras cosas, ¿no? Desde eso hasta cosas de la vida diaria que muchos papás me dicen, es que le da pena y si vamos al súper, él no quiere pagar la cuenta o si vamos al restaurante, no quiere pedir su comida. Todo eso le da vergüenza. ¿Le da vergüenza o tiene dificultad para socializar con las otras personas y decirles lo que quiere comer? Entonces es importante detectarlo y que los papás ayuden también en esta parte de socialización de los niños o por lo menos que nos puedan reportar qué está pasando.
Sin duda, es que justamente, ¿quieres comentar algo, doctor? No, adelante. Justamente esta parte de esta interacción social no siempre, pues, es la misma. O sea, al final del día cada niño tiene una personalidad distinta. Sin embargo, los papás podemos ir detectando cuál es, como si entra en el rango de lo que podría ser y no, y justo a acudir con el especialista. No menospreciar ni minimizar cualquiera de estos síntomas, ¿no? No, de hecho, los papás son los mejores informantes. O sea, si el papá no lo detecta, ¿quién lo va a detectar? Entonces, siempre darle esa credibilidad a mí. No veo que esto esté bien en mi hijo o veo esto. Eso es parte que al médico o al personal de salud debe de interesarle, no minimizar estas cosas. Así es. Y también que los papás tengan presente que independientemente de la personalidad de su hijo, ellos los están capacitando para la vida real. Entonces me dicen, es que dentro de casa mi hijo tiene 12 años y lo baño. ¿Cómo que baño? O sea, le ayudo a vestirse para que no se despierte tan temprano en la mañana, se pone su uniforme en la noche, lo duermo con el uniforme de la escuela. Entonces, muchas veces los síntomas que tienen de dificultades de socialización los niños o de hacer ciertas cosas son cosas que los papás han promovido en casa y que no favorecen la independencia. Y yo les digo, usted está capacitando a su hijo para la vida real. Tengo jovencitos de 16 años que no saben prender un cerillo y los papás me dicen, ¿y si se quema? Le digo, bueno, y dígame usted cuál va a ser la edad para que aprenda a prender un cerillo. Sí. Si tiene 16 años, nunca ha cocinado nada, no hay cuchillos, no le damos cuchillo a la hora de comer porque se puede cortar y tiene 12 años. Bueno, ¿a qué edad va a aprender a usar el cuchillo? Entonces, muchos de los problemas de los niños para adaptarse a la vida real son también promovidos porque en casa hay una sobreprotección que impide que ellos puedan adaptarse a lo que es normal o simplemente parte de la vida real. Entonces, a veces también llegan al hospital niños que yo llamo falsos Asperger y que más bien ha sido promovido porque los papás los tienen muy aislados y no les favorecen esta parte de socialización. Sí, les estamos quitando habilidades que puedan ir desarrollando con el transcurso de los años. Bueno, tenemos algunas preguntas de nuestra audiencia, así que vamos a plantearlas para que nos ayuden a responderlas. Doctor, nos cuestionan, ¿cuáles son las carreras profesionales en las que un joven con Asperger podría tener mayores posibilidades de concluir sus estudios y mejores oportunidades laborales? Igual, o sea, no es una carrera en específico, creo que más bien son las habilidades y capacidades que tengan cada uno de ellos, ¿no? Se habla mucho que este tipo de espectro está mucho involucrado en la parte matemática, científica, ¿no? Y tenemos muchos famosos que van en ese rubro, ¿no? Sin embargo, creo que, o sea, puede ser cualquier entorno, pero que justamente tenga estas características en donde se potencian esas capacidades y habilidades, ¿no? Pues eso sería como la respuesta. Y en torno a sus intereses, sobre todo, justo, ¿no? Como a cualquier otro joven. Así es. Y ayudar a que él pueda desarrollar esos intereses que tiene, porque a veces los papás por fuerza quieren que estudien otras carreras. Bueno, si tu papá es abogado, tú vas a ser abogado y tu abuelito fue abogado. Bueno, pero a lo mejor el niño quiere estudiar, quiero ser chef, que puede ser un excelente chef en donde la parte de elaborar cosas, utilizar sus sentidos y no a lo mejor convivir tanto con personas está presente y que lo puede hacer muy bien. Entonces, que también los papás se abran a todas estas nuevas profesiones en donde a los chicos les va muy bien. Sí, aquí nada más agregando, y es también entender que dentro de este aspecto la capacidad intelectual se encuentra, o sea, promedio. Pero bien, como lo platicamos hace unos minutos, puede estar por arriba del promedio, pero la mayoría está dentro del promedio, entonces podrían generar cualquier tipo de estas herramientas de independencia, ¿no? Así es. Estamos casi al final de esta emisión, pero no quiero dejar pasar esta pregunta, doctora. ¿Una persona con Asperger se puede integrar a la sociedad o se le considera una discapacidad de por vida? Y creo que va mucho con esto que hablábamos de la estigmatización, ¿no? Sí, no. Definitivamente las personas con Asperger se integran a la sociedad, de hecho están integrados. A lo mejor alguno de nosotros, de los que nos está viendo en este momento, tiene Asperger y lleva una vida totalmente normal. A lo mejor tiene ciertos intereses restringidos o no le gustan las reuniones con mucha gente o no le gusta subirse al metro porque hay mucha gente y no le gusta que lo toquen o los olores, pero no quiere decir que no haga su vida normal. Entonces los Asperger generalmente están integrados y la detección a veces lo hacen, como lo mencionábamos, hasta la edad adulta, pero entre más pronto se haga, pues menos posibilidades hay de que sufran estos niños. Así es. Doctor, para irnos, porque tenemos esta pregunta,
ya de adultos, qué pruebas hay que hacerse o con quién hay que acudir, y creo que eso nos va a permitir que nos den los números del hospital donde ustedes trabajan para que podamos acudir. Sí, bueno, dentro del abordaje diagnóstico en adultos se tiene que hacer una historia clínica completa con informantes. Eso es bien importante porque ahora, justo con la apertura de estos diagnósticos, los adultos han buscado este tipo de información. Sin embargo, para el médico sí requiere una visualización más amplia, ¿no? Y puede apoyarse de otros recursos como evaluaciones neuropsicológicas u otro tipo de especialidades, llamémoslo de esa manera, que nos apoyen a poder llegar a ese diagnóstico. Entonces, principalmente tendría que ser, pienso, un psiquiatra con visión paidopsiquiátrica, porque justo el psiquiatra de adultos de repente no tiene tanto conocimiento de los diagnósticos del neurodesarrollo, y ese sería como parte, a lo mejor, de las recomendaciones. El Hospital Psiquiátrico Infantil atiende únicamente a población infantil, hasta los 18 años, un día menos. 17 años, 9 meses. Sí, exactamente. En ese sentido, los adultos podrían acudir a cualquier otro tipo de instituciones, como podría ser el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, o ahora, pues, también dentro de los primeros niveles de atención, dentro de CONASAMA, también hay expertos que pueden apoyar a dar esas derivaciones. Así es. Lo importante es que no dejemos pasar cualquier signo o síntoma de alerta que podamos ir detectando. Pues les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Ha sido un gusto para nosotros y para nuestra audiencia, sobre todo, poder esclarecer todas las dudas en torno al síndrome o al espectro autista, en este caso el trastorno de Asperger. Pues y el mayor agradecimiento, como cada semana, es para usted, que nos acompaña, que nos hace el favor de su compañía, y pues a nombre de todo el equipo que hace posible Consulta Directa, le agradecemos y lo esperamos la próxima semana para seguir hablando de estos temas de salud que a usted le interesan. Hasta la próxima. Este martes a las 16:10 horas, en Bisturí, la disección de la enfermedad, con